Le viene bien para repasar, ¿no? Ok. Bueno, pasado simple, verbos regulares, regulares, insisto, vamos a estudiar ahora cómo formo o cómo pongo yo un verbo cualquiera, no ya el verbo to be, que ya lo hablábamos la semana pasada, sino cómo pongo yo cualquier verbo que me den en un ejercicio, cómo lo pongo en pasado. ¿Cómo pongo de trabajar? Lo pongo trabajó. O de conducir, como digo, condujeron. ¿Cómo decimos eso en inglés? Pues vamos allá. Mira, a la hora de afrontar esto del pasado simple de cualquier verbo en inglés, tengo que primero hacer una distinción. O sea, tengo que, por un lado, hablar de la forma afirmativa del pasado simple, y eso lo tratamos de una manera, y después la forma negativa y la interrogativa de otra manera. Hay que hacer esa separación porque no se hace, no se construyen de la misma manera. ¿Vale? Por lo tanto, por un lado, afirmación del pasado simple, por otro, negativa e interrogativa del pasado simple de cualquier verbo. Pero si hay una cosa común, una primera cosa común, tanto para la forma afirmativa como para la forma negativa e interrogativa, que es que solo vais a tener que estudiar una palabra, una forma verbal. ¿Vale? En la parte de lengua que hemos estado viendo que hay tropecientas mil formas verbales, el pasado sí, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto, el pretérito perfecto de la madre que, y todas esas cosas así. En el caso del inglés, del pasado simple en inglés, una sola palabra te sirve para todo. Para expresar el pasado simple. Y para todas las personas, efectivamente. Entonces, aquí no es como yo comí una, tú comiste dos, él comió tres. No, aquí es I ate, you ate, he ate, she ate, he ate, y toda la misma. En afirmación, en la negación y en la pregunta. Bueno, eso al menos está bien. No hay que estudiarse nada más que una forma. Vamos a estudiar entonces, vamos a hacer cómo hago yo eso, cómo hago esa forma, cómo llegamos al pasado simple. Primero, afirmativo. Bueno, para hacer el pasado simple afirmativo de los verbos, yo tengo que distinguir dos grupos. Por un lado, los que llamamos verbos regulares, regular verbs. Y por otro lado, los verbos irregulares, irregular verbs. Mira, los regular verbs, que son estos primeros que vemos aquí, este primer grupo, son aquellos que, como su nombre indica, para formar el pasado simple en afirmativa, siguen una regla. Hay una norma. Y esa norma es que yo cojo el infinitivo del verbo, es decir, la forma que te da el ejercicio, y le añado la desinencia ed. Verbo con ed. Por ejemplo, yo digo, Diana worked in a shop last year. Diana trabajó en una tienda el año pasado. Y el verbo work, trabajar, lo único que han hecho es meterle ed, ya lo tengo en pasado. The students watched the film in class. Los estudiantes vieron la película en clase. Y lo único que han hecho es coger watch, ponerle ed y ya está en pasado. Y lo mismo que digo de students, digo él, ella, tú, todos igual. Esos son los verbos regulares. Esa es así, se forma. Solo con el ed. Solo añadir ed. Forma afirmativa, verbos regulares, pasado simple. Luego hay una regla ortográfica, porque claro, hay verbos que al añadir ed, pues tienen que cambiar de alguna manera. Es decir, no añaden solamente ed, sino que sufren unos cambios en el final de la palabra. Que son las spelling rules ed. Pero vais a ver, llegado a este punto del curso, que esas reglas ortográficas que algunos verbos necesitan para formar ese pasado simple al añadir ed, son reglas que ya hemos visto de alguna otra manera en el curso. Fijaos, los verbos que terminan escritos en e solo añaden la d. Dance, bailar, danced. Bathe, que es tomar un baño, bathed. Decide, decidir, decided. Si ya termina en e, pues solo le añado la d, ya está. Los verbos que terminan en una consonante más una y, eliminan la y y añaden ied. Study pasa a studied. Try pasa a tried.
Cried pasa a cried. Pero solo, la regla solamente es cuando sea consonante más Y. Y la última regla es que si el verbo, a la hora de pronunciarlo, se pronuncia con una sola sílaba, es decir, un solo golpe de voz, y a la hora de escribirlo termina, las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante, doblan la consonante final al añadir ed. Y así tenemos, por ejemplo, stop, que es parar, stop. Una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, doblan la consonante final. Beg, que significa suplicar. Una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, doblan la consonante final. Begged. ¿Vale? Por tanto, los verbos que caen dentro de este apartado de verbos regulares para formar la forma afirmativa del pasado simple, solo tienen que añadir la terminación, el sufijo, la desinencia, ed. Y si caen dentro de una de estas tres reglas, hacer esas pequeñas modificaciones. ¿Vale? ¿Ok? Y ahora llegamos a los irregulares. Bueno, los irregulares son aquellos, como su nombre indica, que no se someten a ninguna regla. Y ahora dirán, me preguntaréis, ajá, no hay regla. ¿Y cómo sé yo el pasado simple de esos verbos? Hay que aprenderse de memoria. Y entramos en el maravilloso mundo de la lista de verbos irregulares. Estos verbos irregulares, insisto, para formar el pasado simple afirmativo, no hay otra manera que irse a la lista que yo os facilito y saber ahí, mirar ahí, cuál es la forma del pasado simple. ¿Vale? La lista podéis acceder directamente desde el índice o a través de este enlace, ¿vale? Este PDF que se descarga, os lo voy a mostrar. Bueno, la lista dice, a ver, voy a ser un poquito vulgar. Alguien puede decir, coño, ¿tanto? Momento, es que no es tanto. Mirad, los verbos irregulares, los que hay que estudiar, son estos que está aquí abajo. Estos de aquí. Ok, colgar el teclado. ¿Vale? Esto de aquí. Nada más. Soraya se estará riendo ahora mismo a carcajadas. ¿Eh? ¿Cómo? Está en el aula virtual, lo tenéis acceso fácilmente al PDF. Digo que Soraya, que se te estará repasando el listado del nivel 2, ahora mismo se estará revolcando de la risa del suelo al ver cuáles son el listado de verbos irregulares del nivel 1. El año que viene ya veréis que el listado será toda la página entera. Pero eso será el año que viene. Profe, pero cuando hay un verbo irregular aparece be. Sí, porque be es un verbo, aunque nosotros lo hemos estudiado aparte, pero precisamente lo hemos estudiado aparte porque es irregular. Okay. Y la negación y la interrogación la hacía él por sí mismo, pero es un verbo irregular, claro. Ok, pero ¿vale? yo creo que está después bueno, ahora vemos por qué, por un poco para ver cuál es la forma de pasado de and y cuál es la forma de pasado de are. Por eso. Sí, claro, esa sí ya lo entendía, porque vale. ya la vimos. Claro, claro. Pasada, sí. Pero lo que no entiendo es por qué el día está ahí y no dice mantiene. Lo explico, vamos a explicar. Entonces, ¿cómo funciona esto de los verbos irregulares? Listas hay un montón y normalmente las listas no son como estas, son un poquito más amplias. Porque suelen tener 3 columnas y a veces hasta 4. 3 columnas, ¿por qué? Porque está la forma del verbo, el verbo que estemos utilizando. La segunda columna es la forma de pasado simple afirmativo. Y la tercera columna es una forma que se le llama participio de pasado, que nosotros no vamos a necesitar este año ni el que viene, pero que se necesita para formar un tiempo. Y hay veces que hay listas que tienen una cuarta columna donde va la traducción al español, ¿vale? En este caso, como es la primera vez que lo estudiamos, está todo más reducido,
simplemente se han seleccionado los verbos más esenciales, y al lado se os ha puesto la forma de pasado simple. Entonces tenéis en la primera columna, en la más clara, digamos, el verbo en sí, el infinitivo, y en la otra columna la forma de pasado simple, ¿vale? Be, que es lo que comentábamos, claro, be tiene que tener dos, porque be, como vimos la semana pasada, was, were. Pero el resto solo tendrá una forma, y esa será la forma de pasado simple. Es decir, esa columna oscura que tenéis, esa segunda columna, es la forma ed de los verbos irregulares, regulares. Yo sé el verbo regular, yo sé el pasado simple porque sé que es añadiéndole ed. El verbo irregular, yo sé que es irregular y la forma de pasado simple es la que tengo aquí. No hay otra manera de conocerla. Entonces la forma es estudiarse el verbo y al lado su forma pasado simple, ¿no? Do, o sea, perdón, buy, bought, do, did, get, got, y así hasta el final. Insisto, para saber forma, pasado simple, afirmativo de los verbos irregulares, solo se sabe acudiendo al listado. ¿Vale? El problema que tienen los verbos irregulares, como digo, primero es que hay que aprendérselo de memoria, eso está claro. Pero además es que muchos verbos muy comunes, por ejemplo, hacer, ir, tener, ver, que lo tenéis ahí, son irregulares. Son irregulares, entonces hay que aprendérselo. ¿Vale? También alguien me puede decir, bueno, Javier, ok, ¿y cómo sé yo cuándo es un verbo regular y cuándo es irregular? Muy sencillo, el criterio es, ¿está en la lista? Irregular. ¿No está en esta lista? Regular. ¿Vale? Y nada más, no tenemos que decir nada más, porque solo aprenderse, recurrir a este pequeño listado y aprenderse la forma en pasado simple afirmativa. ¿Vale? Yo por eso yo no entendía a veces cuando yo leía una oración o la trataba de traducir, me confundía sobre todo con el verbo go. Get, got, got. También, bueno, es irregular. Y yo decía, ¿es que significa lo mismo? ¿O es que está escrito o tiene otro significado? O sea, esa era en sí, esa era mi porque yo siempre mostraba confusión a la hora de traducir. Y no entendía, o sea, no sabía el por qué. Pues era porque era otro tiempo, ¿verdad? Porque era otro, sí, exacto. Claro, siempre se da, a veces aparece el vídeo y tú dices, bueno, en un parte sí, y tú dices, te regresa y dices, o sea, relaciones, pues hay una relación cuando tú ves y tú dices, bueno, sí, está en esto y la traducción, pero no te queda claro. Claro, te falta una parte. Exacto, está un vacío. Exactamente. Uno puede... No entendía realmente por qué, si es lo mismo, pero diferente. Claro. Pues hemos desentrañado un poco el misterio. Vale, antes de seguir con la negación y la pregunta, vamos a hacer algún ejercicio para que no sea también así todo tan... Y para que nos vayamos un poco arrancando con esto del past simple. Vale. Aquí tenemos ejercicio de regular, regular and irregular. Mira, vamos a hacer este primero que seguro que nos viene muy bien. Son todos verbos regulares, ¿vale? En este ejercicio son todos verbos regulares. Write the sentences in the past simple. A mí me dan todas las frases en afirmativa. Pasado simple, afirmativo. Que es lo que hemos estudiado por ahora. Lo único que tienes que hacer es, todo lo dejas igual, lo único que haces es transformar el verbo en pasado simple. Por ejemplo, he watches a lot of TV. El verbo es watch, como es regular digo,
afirmativo. He watched a lot of TV. Pues sí con todos los demás. Cogemos el verbo y lo transformamos en pasado simple afirmativa. Son todos verbos regulares, con lo cual todo lo que tenemos que hacer es añadirles con ed. Eso sí, fijaos por si alguno de ellos necesita una de estas reglas ortográficas. ¿Vale? ¿Ok? Vale, pues lo muestro, son hasta 12. Perfecto. Pues venga, lo hacemos y en un momentito estamos corrigiendo y continuamos. No tengo gol, pero sí. No problem. Recordad que como todo esto, No tengo gol, pero da igual. Si es que, que como todo esto... solo viendo ya me sale, ¿no? Toma, si grabas en el cerebro, yo no te voy a permitir que te quedes así. Trabaja. Yo grabo. Recordad que como esto está grabado, luego podéis recuperarlo en casa el ejercicio también. Si yo quiero hacerlo luego, si me apetece hacerlo por escrito y tal, no hay ningún problema. Pero esto es súper fácil, ¿no? Yo creo que va a ser difícil el listado que has dicho. Esto Bueno, no, lo que pasa es que como tampoco es el listado, tampoco es tan eso, largo, tan largo. nos podemos todavía manejar, ¿vale? Pero bueno, claro, hay que aprender todo lo que sea, aprenderse de memoria y a veces con un poco esas palabras así, pues... Total.
Profe, I'm finished. Creo que por aquí también. Ok, sorry, que estaba con una cosa no, del trabajo y tal, ¿no? No era así algo personal. Vale, pues venga. ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos a ir viendo. Creo que estos son de los que se corrigen todos a la vez, me parece. A ver. Sí, efectivamente, no es de los que uno por uno, sino de los que ofrece la imagen entera. Vale, pues entonces. Bueno, they worked in a band, que sería tal. Luego fijaos, he finished work late. Añade solamente la ed. We lived in Brazil. I carried the bag. Que solo, sí, ya aquí es, o sea, claro, ok, no, lo que pasa es que este es hay ejercicios, no son muchos, pero hay algunos ejercicios, sobre todo cuando hay frases implicadas, que el libro lo que te da es ya la solución entera, no te permite que lo haga uno por uno, ¿no? Entonces, he finished work late, solo le han añadido ed, we lived in Brazil, solo le han añadido la d, porque el lived ya termina en e. I carried the big bag. Fijaos, carry significa llevar, ¿no? Transportar algo, normalmente con las manos y demás. Como carry termina en consonante más y, le han quitado la y y le han puesto ied. I carried a big bag. She walked to work. Ed, caminó al trabajo. The train stopped in Barcelona. Stop. Doble P al añadirle ed porque es una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. We played tennis. ¿Alguien ha puesto player? Es decir, con i latina y luego ed. No. That's right. Porque, como veis, esto es play, termina en vocal más y, no en consonante más y, como por ejemplo ocurría con carry. ¿Vale? Por lo tanto, ed normal sin problema. You talked a lot. Hablabas mucho. I relaxed at the weekend, ¿no? Me relajé en el fin de semana. He waited for the bus. ¿Vale? He waited for the bus. They traveled by train. Y por último, she needed a new coat. I nailed it, profe. Ok, great. Por aquí creo que más o menos también, ¿verdad? Sí. Perfect. Bueno, hemos seguido las reglas con ed y no tiene más, ¿vale? Ok, bueno, creo que hay otro ejercicio. Lo que pasa es que el siguiente ejercicio, que es de... no, pero no lo vamos a hacer porque ahora mismo no. Hay otro ejercicio parecido, pero este implica ya trabajar con los verbos irregulares. Entonces, bueno, los verbos irregulares es que repasarlos y estudiarlos y no hay más, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a terminar ya de estudiar el past simple, hablar la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, y ya estaremos en disposición de cualquier ejercicio que nos echen del pasado simple, poder hacerlo, ¿vale? Así que regresamos al aula virtual, ¿vale? Y seguimos bajando. Vale, todo este rollo que os he contado para la afirmativa de la idea, los verbos irregulares y demás, ahora todo eso se simplifica mucho. Para la negación y para la interrogación, es que vais a ver que no tiene nada que ver. Primero, cuando hablamos de negación y de interrogación, se acaba la diferencia entre verbos regulares e irregulares. Nos olvidamos de esa diferencia. Ya son todos los mismos verbos. No tengo que recurrir a lista ninguna, ni tengo que ver nada. En la negación y en la interrogación, ya los verbos son todos iguales. Todos los van a hacer de la misma manera. La negación y la interrogación. La negación y la interrogación solo hay una única manera de poner un verbo en pasado simple negativo y hay una sola manera de poner un verbo en interrogación pasado simple. Solamente. ¿Cómo lo hacemos en negativa? Muy sencillo. El verbo que me den en el ejercicio le coloco delante didn't. Y ya está.
No, no. Y voy a decir a lo mejor una vulgaridad. Y perro a cagar. Y ya está. Sí, es únicamente esto. ¿Vale? Venezolano. Y se acabó, y para adelante, ya no hay más. She didn't work in that... Sí, sí, uy, eso es tremendo, venezolanísimo, Pero de porque verdad. tu pareja es venezolana. Sí, sí, mi marido es venezolano. Sí, sí, sí. Claro, y encima vivimos con mi suegra, pues claro, Venezuela por todos lados. Entonces, claro, pues es lógico que uno se Se le contagie. vaya pagando cosillas. Pero es interesante, ¿no? Eso tiene, está bien. Bueno, fijaos, she didn't work in that clothes shop last year. Dice, no trabajó en aquella tienda de ropa el año pasado. Work es regular, es decir, es de los que pone de. Pero me da igual. Aquí no se cambia. Nada. Pero fijaos en el siguiente ejemplo. Yesterday, I didn't buy a dress for the party. Ayer no me compré un vestido nuevo, para la fiesta. Didn't y el verbo. Pero es que buy es irregular. Pero me da igual. Work y buy, da igual si es regular o irregular, forman la negación de la misma manera. El verbo que me dé el ejercicio, sin tocarlo, sin nada, y delante el didn't. Y algo parecido ocurre en la interrogación. Las preguntas, ¿cómo las hacemos? Bueno, puede que haya una question word, un when, un what, un where, un who, puede que haya, si la hay, va al principio. Did, sujeto, verbo, como me lo dé el ejercicio, y si hay más información, al final. Y ya está. Did Maria swim in the sea last summer? O sea, María nadó el año pasado en el mar. ¿Veis? Did, sujeto y el verbo en infinitivo. Y swim es irregular, pero me da igual, no me importa. Fijar el ejemplo de más abajo. Did the students watch the film in class? ¿Los estudiantes vieron la película en clase? Did, sujeto, el verbo, y watch es regular, me da igual. Insisto en esa idea. En la negación y en la interrogación, la diferencia entre verbos regulares e irregulares desaparece, ya no hay. Estas dos primeras preguntas son preguntas que llamamos de sí o no, porque su respuesta es sí o no. Ve, esa era mi duda. Ok. Cuando está el bien, ve que está el verbo normal. Ok, ¿verdad? ajá. Y entonces Sí, cuando sí, yo ya había... veía en otra, estaba o sea, no entendía esa parte. Ahí mi confusión, ¿ves? Cuando me lo estaba explicando antes, estaba intuyendo que ibas por ahí. Digo, pues que Sí, Tiusca, porque se ya está mantiene. lo de... Ok. Se mantiene, porque yo esa era mi incógnita, o sea, porque cuando estaba con el bien, se mantenía, pero estaba en pasado, o sea, la traducción te daba para el pasado, pero entonces el otro yo lo buscaba y también me daba el pasado, pero, o sea, Porque era esto, era la negación y la interrogación. Ahí era donde estaba mi dilema. Ok. Bueno, ¿cómo son las respuestas cortas del pasado simple? Muy fácil, pues es yes, coma, o no, coma, el sujeto, I, you, we, lo que sea, y luego si es afirmativa, did, y si es negativa, didn't. Como es igual para todas, no hay problema. Fijaos en el primero. Did Maria swim in the sea last summer? Yes, she did, or no, she didn't. Did the students watch the film in class? Yes, they did, or no, they didn't. Da igual. ¿Vale? Y por último, un ejemplo, por si queréis ver cómo sería una pregunta con question word. Where did that man come from? ¿De dónde vino ese hombre? ¿Vale? Primero va el word, sí. Ahí cambia el didn't, ya no iría de primero, sino de segundo. Exactamente, porque se pone delante la question word, que siempre que hay una pregunta con question word, pues se pone tal. ¿Vale? Ok. Pues no hay nada más que decir del pasado simple, lo hemos visto todo ya. Tenéis uno, bueno, como siempre, algún tutorial que otro. Esta vez no es nuestra profesora favorita. ¿Vale? Eso sí, en el primero, el primero de ellos tiene consejos para ayudarte a aprender los verbos irregulares. Bueno, esto quizás para el nivel nuestro no es tan útil, pero para el año que viene, sí. De hecho, el nivel del año que viene vais a ver que incluimos los mismos tutoriales, porque ahí sí que va a ser muy útil. a los vídeos de YouTube.
Ah, no, O de sea, me repente. deja ver tu clase grabada, Sí, pero no me deja acelerar, por ejemplo, los vídeos de YouTube. a ver si es que tiene algún Que filtro bueno, o ya algo. viendo tu clase grabada me vale la Sí. verdad, pero que es verdad que a veces me da intriga Ajá. mirar a ver si... Ah, pues a ver si hay algún filtro o algo que Sí, hace o que el a lo mejor ordenador... algún truquillo que Puede se te ser. puede pasar a ti. Decir, pues mira, si Sí, juntas esto con sí, esto, sí. ¿sabes? Y no me dejan. Pues yo la verdad es que no sabría decirte porque, o sea, cuando yo abro las unidades, se comprueba antes que el vídeo no esté, aunque en la unidad 7 sea en la... Porque cuando dije lo de la contraseña, me Ajá, dijo el hombre de abajo que nunca le había pasado eso. Porque es que, claro, él pensaba que se me había tocado la suerte por sí, no sí, meterme. sí, Y ahí constaba como que yo todas sí. las semanas, aunque sea un día o dos, me Ajá, metía. ajá. Y literal que se me fue. Y no Es podía que cambiar tampoco la contraseña. Y yo, hay veces que las historias estas de los ordenadores ya, como... sí que da problema. Bueno, tenéis también, como siempre, enlaces a ejercicios para que podáis practicar. Y luego también durante la unidad, en el índice de la unidad, también tenéis o sea, ejercicios. Siempre que se ofrecen ejercicios en la unidad, recordad, para que lo hagáis vosotros mismos, siempre tenéis el solucionario. Bueno, ya... Profe, en el examen viene la unidad 7 y la unidad 6, ¿no? Sí, o sea, como final, pero lógicamente al ser evaluación continua, pues también haremos referencia a lo que hemos venido viendo y tal, claro. Pero yo digo que la nueva son esas dos unidades, claro, la unidad 6 y la unidad 7. Bueno, Vale. ok. Pues vamos a trabajar con este ejercicio que es bastante completo. De hecho, es larguito, ¿vale? Fijaos. Complete the conversations with the verb in brackets in the past simple, using affirmative, negative or interrogative. Mira, tenemos como diferentes pequeños diálogos y tal, todos en pasado simple. Primero tenéis que completar una pregunta, normalmente vais a tener que completar una pregunta y luego respondéis a esa pregunta en afirmativa o en negativa, según lo que te muestre el diálogo. Fijaros el ejemplo. Did you play golf last weekend? Y dice, yes, I played on Saturday. ¿Jugaste al golf el pasado fin de semana? Sí, jugué el sábado. Pues así con los demás. Vamos a hacer el primero, el número 1, y ya entonces os dejo que hagáis el resto para practicar. El verbo, el verbo que tenéis que utilizar en las frases es siempre el mismo y lo tenéis entre paréntesis al principio del diálogo. En este caso, en el número 1, el verbo es park, aparcar. Bueno, pues ¿cómo completaríamos esa primera frase? Where did you park the car? Ya tendríamos la pregunta. Where did you park the car? I parked it near the restaurant. Lo aparqué cerca del restaurante. En el debajo cambia el verbo. Ajá, claro, porque es afirmativo pasado simple. Todos estos verbos siguen siendo regulares. Perdona, Laura. Son todos verbos regulares, ¿vale? O sea que cuando tengáis que ponerlo en afirmativa, voy a tener que ponerlos con L. Dime, Laura. ¿Por qué se pone en el de arriba normal y en el de abajo L? Porque, bueno, el de abajo a veces será ed porque es afirmativo, pero a veces no. A veces tendrás que poner didn't y el verbo. ¿Vale? Dependerá de... Siempre añadiendo L. Si es afirmativo, siempre ed. Vale. Ok, vale, pues os muestro porque son hasta 8. Y este nuevamente... ¿Es hasta 8? Sí. Bueno, vamos mostrando y ahora cuando vayáis terminando... Podríamos ir así, ¿no? No sé, o de repente, bueno, quizás hay gente que prefiere primero trabajarlo y ahora después lo vemos. ¿Vale?
Cuando es negativa, entonces el verbo se queda tal cual. Con la negación y la pregunta, el verbo no cambia. Vale. O sea, a mí me lo dan entre Es que paréntesis. en mi cabeza sonaba normal. Sí, Con el verbo normal. sí. Pero me lo he planteado y digo, me lo estoy inventando. O sea, la negación y la interrogación, como te lo dan entre paréntesis, Laura, no tienes que... Vale. Vale. Ahí casi que tenemos ya el hecho. ¿Me dejas ver? ¿De la número 2? Venga. Sí, la número 8. Ah, la número 8. Vale. Es que tengo que tapar la 3. Si ya la habéis tapado la 3, si ya habéis terminado. Sí, solo necesitaba ver el final. Vale, pues esa ya, además esa ya es la última. ¿Ok? ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Let's check it. Este nuevamente es de estos ejercicios en el que el solucionario sale todo de una vez, ¿vale? No es frase por frase. Ok, bueno, está el primero.
que ya hemos visto, la de where did you park your car? I parked it near the restaurant, right? Parked it near the restaurant. Dice la siguiente. Did you finish your homework? No, I didn't finish it. It was very difficult. ¿Lo terminaste? No, es que era muy difícil. So did you finish? No, it was very difficult. What did you study at university? I studied economics. ¿Qué estudiaste? Estudié economía. Fijaos, study. Consonante más Y, por lo tanto, al añadir ed y ed. I studied economics. Did you like the concert? No, I didn't like it very much. The singers were terrible. Okay, didn't like it. Number 5. Did you watch TV last night? Oh yes, we watched a very good program. Vimos un programa muy bueno. Siguiente, 6. Did you close the door when you went out? Of course I closed it. Okay. Y este, como termina en E, close, cerrar, pues solo le añadí la D. Did you cry at the end of the film? Oh yes, I cried a lot. Consonante más Y, fuera Y y ed, ¿no? Yes, I cried a lot. Y por último, what time did you arrive in Tokyo? ¿A qué hora llegaste a Tokio? We arrived very late, about 1 a.m. Arrive, como termina en E, es el verbo llegar, simplemente se le añade la D. ¿Ok? Es que, quitando, en esto del pasado simple, dejando a un lado lo de los verbos irregulares, que te lo tienes que repasar, el resto es tan mecánico, ¿vale? Además, es como que suele ser más o menos semejante. Sí, hay como unos patrones. Es un idioma, sobre todo que en unos niveles, digamos, al principio y hasta llegar a un cierto nivel, es más fácil. Pero sí es verdad que puedes tener un nivel para comunicarte relativamente fácil, ¿no? Vale, bueno, pues dejamos aquí el